terminar este taller con este título, ¿no? Como decía Rosa, la importancia de las emociones en marketing, ¿no? Es esencial este concepto, pero principalmente no solo en marketing, sino también dentro de todo el sector empresarial, ¿no? Siempre que hablamos de aplicación de marketing tenemos que pensar en ayudar a las empresas y de tener soluciones empresariales interesantes, ¿no? Y si nos ponemos en esa perspectiva, en la perspectiva de los empresarios, tenemos que ver cómo podemos llevar a tener éxito una empresa, ¿no? Y siempre me gusta empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Realmente qué necesitamos para montar una empresa de éxito? Esta es la clave, ¿no? Podemos pensar que necesitamos un montón de cosas, pues un buen equipo, podemos necesitar inversión, ¿no? Que siempre es interesante, una buena idea, podemos estar diciendo un montón de cosas, ¿no? Porque cuidado, aquí la clave, insisto, está en esa última palabra, montar una empresa de éxito. ¿Qué es la única cosa que necesitamos? Porque solo necesitamos una, chicos, y son los clientes, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de esto, insisto, pensamos pues en esa inversión que tenemos que necesitar para desarrollar nuestra idea o nuestra propia idea o un equipo, como digo, una infraestructura, un buen plan de marketing, un buen plan de empresa. Pero solo necesitamos clientes para tener una empresa de éxito, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener, insisto, muy presentes cuando entremos en el mundo laboral, porque se nos olvida este gran concepto y además es algo que todas las asignaturas de marketing seguro que habéis tenido como en los primeros temas, ¿no? El poner al cliente siempre en el centro, pensar siempre, adaptar todas nuestras estrategias a ese cliente, ¿no? Quizás ese es el gran reto. El segundo gran reto sería este, ¿no? Os lo pongo un poco aquí a modo de chiste, a modo de gag, ¿no? Pero realmente representa muy bien este segundo proceso y es comunicarnos con ese cliente. Es decir, tenemos identificado a nuestro grupo, a nuestro target, a nuestro posible comprador, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de comunicarnos con él de una forma adecuada, que muchas veces pues a lo mejor no nos prestan la atención que necesitamos o simplemente están otras cosas, ¿no? Y no van a estar a lo que nosotros queramos, ¿no? Por eso es tan importante, además de esa identificación de los clientes, saber comunicarnos bien con ellos. Y cuando hablo de comunicación tenemos que pensarlo desde un amplísimo espectro. Una persona comunica, un entorno, un producto, una idea, todo en realidad está transmitiendo información, está comunicando, ¿no? Por eso la comunicación en todos esos niveles, en todos esos contextos, tiene que ser capaz de atraer a ese nuevo consumidor, a esa persona a la que queramos pues conquistar, ¿no? Y cuando hablamos de consumidor, esto es un concepto difícil, ¿no? Es un concepto difícil y tenemos que pensar, siendo un poco críticos, cómo somos como consumidores, ¿no? La verdad es que hemos cambiado muchísimo, muchísimo, de unos pocos años para acá y si pensamos en muchos años más aún, ¿no? Aún el cambio es más drástico. Fijaros, os pongo esta imagen también. Solamente con la inserción de la tecnología en nuestras vidas han cambiado pues, modelos sociales, modelos familiares. Y fijaros ahora en esta situación de coronavirus, ¿no? Aún más, ¿no? Como algo tan anecdótico, vamos a ponerlo con esas comillas, ¿no? Nos puede cambiar tanto la vida. Un simple virus, ¿cómo nos ha cambiado a todos? Tanto social, económicamente hablando, bueno, en todos los niveles, ¿no? El consumidor ha evolucionado y cambia con todos los acontecimientos que tiene a su alrededor, ¿no? o que va viviendo. Por eso os pongo este ejemplo de la tecnología, ¿no? Pero la tecnología incluso no solo nos ha cambiado socialmente, nos ha cambiado incluso biológicamente. Sabéis que, por ejemplo, el dedo gordo, ¿vale? El dedo gordo de nuestra mano realmente solo se usa o inicialmente estaba concebido para hacer pinza, ¿no? Para poder agarrar cosas. Pero los terminales, los teléfonos, las tablets nos hacen usarlo de una manera diferente. Y esto ha hecho que tengamos conexiones cerebrales diferentes solamente por ese uso que hacemos ahora mismo de ese dedo gordo, ¿no? O, bueno, me voy a poner aquí la cámara porque aquí sí que necesito poner la cámara. O el dedo pequeño, ¿no? De nuestra mano. No sé si os fijáis, a mí me pasa, pero muchos de vosotros tendréis el dedo con un pequeño
desnivel, ¿no? A mitad del dedo, no sé si se aprecia, y simplemente ese desnivel que muchos tendréis es por agarrar el móvil de esta manera. El peso del móvil está en el propio dedo y lo que hace es que pues, tengamos de alguna forma una malformación, ¿no? Fijaros, hasta nuestro propio cuerpo está cambiando la tecnología, ¿no? Bueno, como anécdota. Pero si pensamos de nuevo en los consumidores, como digo, necesitamos conocerlos y necesitamos de conocerlos, ver esas diferencias que tenemos, ¿no? Y ver cómo podemos establecer ciertos grupos de consumidores. Seguro que habéis oído hablar de los baby boomers, de la generación Z, de los millennials incluso, ¿no? Toda la generación lo que hace es categorizar a esos consumidores, a esos posibles clientes, ¿no? Según esas características comunes, porque han nacido en un momento donde todas esas experiencias pues, se pueden adecuar a unas características comunes, como digo. Los baby boomers, pues por ejemplo, son esas personas que nacían de forma analógica, todo su mundo era analógico, por supuesto, a día de hoy han dado ese salto a lo digital, pero en su infancia, en su juventud, todo era analógico, ¿no? También la generación X, ¿no? Para que nos hagamos una idea, los nacidos en los 80, más o menos, ¿no? Evidentemente, pues no teníamos todas las tecnologías que hay ahora mismo, pero también han dado ese salto en su madurez, ¿no? En el mundo profesional, bueno, actualmente pues usan toda la tecnología igual que lo usamos todos, ¿no? La generación Y son los llamados millennials. Aquí bueno, sabéis que las generaciones puede haber mucho debate, ¿no? ¿Cuándo empieza una? ¿Cuándo acaba otra? Bueno, aquí podemos hablar largo y tendido, pero bueno, podríamos establecer que los millennials son las personas que están en los 30, 35 años, una cosa así, ¿no? Estas personas, como digo, pues yo que entro dentro de esa generación, nacimos de forma analógica también. No quiere decir que no existiera Internet. Seguramente existía como tal, ¿no? Pero no lo teníamos integrado en nuestra vida diaria, ¿no? Es verdad que en la juventud, ¿vale? Ya no tanto adolescencia, sí en la juventud, teníamos esos ordenadores, teníamos ese salto a Internet y la verdad es que la adecuación a ese mundo digital fue mucho más paulatina, fue mucho más normal, ¿no? Que en el resto de generaciones que acabo de comentar. Después, ¿qué viene? Pues la generación Z. La generación Z, para que os hagáis una idea, bueno, insisto, entran muchos años, ¿no? No son solo esas personas, estamos hablando de generaciones de 10, 15 años, insisto, hay gente que no lo emplaza solamente en una década, sino que se habla de más años, ¿no? La generación Z podemos hablar de, pues ahora mismo los que son adolescentes, preadolescentes incluso, un poquito más mayores, los 20 años, ¿no? Más o menos ese target, ¿no? Si pensamos en esta generación, os diré que es la generación que más trae de cabeza a las marcas. Las marcas están locas por la generación Z. Y me diréis, ¿y por qué? Pues si lo pensamos un poco, son los consumidores que vamos a tener el día de mañana. Son los consumidores que las marcas necesitan conocer más profundamente porque en muy poquitos años van a ser sus compradores principales, ¿no? Si no lo son ya en algunas de ellas, ¿no? Y si pensamos en este público, insisto, vamos a pensar en un preadolescente, adolescente, ¿no? Estos chavales están en redes sociales, por supuesto, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿pueden estar legalmente en redes sociales? En muchas de ellas no, ¿no? Porque a lo mejor nos piden ser mayores de 16 o de 18 incluso, ¿no? Estas plataformas saben que este público, esta generación Z, están en sus plataformas, pero no pueden obtener datos de una forma directa, porque están actuando con perfiles falsos, con otras identidades, ¿no? O con los perfiles de sus padres, por ejemplo, ¿no? De nuevo, tenemos datos, pero es difícil llegar a ellos. Incluso si hacemos una investigación de mercado, si hacemos un focus group o una encuesta, tenemos que pedir permiso a los padres para obtener esa información, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil llegar a ellos. Y encima, si pensamos en este público, si los que tengáis pues hermanos, primos, gente del público Z cerca, podréis ver que son muy exigentes, lo quiero aquí y ahora ya, se dejan influenciar mucho por el mundo digital. Bueno, pues estamos perfilando ya un perfil de consumidor complicado para las marcas, muy exigente y que necesitamos conocer enormemente. Pero fijaros, estamos hablando del público Z.
acabamos el abecedario, la Z, la última letra del abecedario. Pues os diré que hay un público nuevo. Está el público alfa. El público alfa son los pequeños de la casa, son los niños que podemos tener a nuestro alrededor. Si tenéis también pues, hermanos, primos, sobrinos cerca, ¿no? Podéis intuir un poco cómo son, qué características tienen todos estos pequeñajos, ¿no? Os diré que es un público que, por supuesto, tiene el mundo digital a su alrededor, ¿no? Nace con él y interactúa de una forma totalmente natural, ¿no? De hecho, cuando les damos o cuando vemos a un bebé, 3, 4 años incluso, con estas tecnologías, con una tablet, lo manejan perfectamente bien, ¿no? Es innato, parece que lo han tenido toda la vida, que es así, ¿no? Pero que nacieran enseñados ya con toda esta usabilidad de la tecnología. De hecho, para ellos la tecnología, el mundo físico y el mundo digital, les cuesta mucho diferenciarlo. ¿Por qué? Bueno, os pongo aquí un ejemplo. Este es el hijo de una de mis amigas. Fijaros cómo interactúan con la tele. Para él son botones. Y si lo pensamos bien y somos un poco críticos, podemos decir, ostras, es que está sometido todo el tiempo a pantallas, tiene su tablet, tiene el móvil de papá, el móvil de mamá, con el que juega y toca la pantalla, ¿no? Pero resulta que la pantalla más grande que tiene en su casa no se puede tocar, es para verla desde lejos, ¿no? Fijaros, este público lo que nos está diciendo es que no tiene sentido, que eso tiene que ser interactivo, ¿no? Las marcas tienen que estar atentas a estos comportamientos. De hecho, por ejemplo, Apple utiliza a niños muy pequeños para ver cómo usan sus aplicaciones y sus aparatos, ¿no? Para después desarrollar esos comportamientos en adultos, ¿no? De nuevo, fijaros, un público exigente no, casi el doble de exigente de lo que veníamos viendo en los anteriores. Y ya de por sí el nivel de exigencia era elevado, ¿no? Incluso con los contenidos. Cuando ve un niño pequeño, evidentemente ve mucho YouTube, ¿no? Todos los vídeos de juegos y de cómo se comportan esos juegos, que además es curioso porque están viendo a influencers jugando, ¿no? Es los eSports de los pequeñajos, que no nos tiene que sorprender que un pequeño vea cómo juega otra persona con un juguete. De hecho, nosotros cuando vemos partidos de fútbol estamos viendo cómo otras personas corren detrás de un balón, ¿no? Sería un poco lo mismo, pero adaptado a su edad. Y para ellos eso incluso no es publicidad, porque recordemos que los influencers trabajan con marcas. Esos juguetes no son porque sí, ¿no? Las marcas están detrás. Entonces, es verdad que para ellos el entretenimiento y la publicidad es lo mismo, no hay una diferencia como tal. Los formatos como el branded content, que seguro que los estáis estudiando, que lo habéis visto, pues se mezclan, están mezclando todos estos conocimientos y estas formas de crear contenido, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un público alfa que mezcla tanto el mundo físico digital como el entretenimiento y la publicidad. Bueno, para ellos es algo completamente normal, ¿no? Y las marcas tienen que conocer entonces todos estos comportamientos, tienen que saber qué tenemos como consumidor, quién está ahí, cómo se comporta, qué tipo de características tiene, ¿no? Y para eso tenemos herramientas, por supuesto, la investigación de mercado, seguro que estáis viéndolo en la carrera, ¿no? Pues la investigación de mercados, todos esos cualitativos, cuantitativos que nos dicen la opinión, el comportamiento de los consumidores, son súper interesantes. Pero tenemos que pensar que también necesitamos conocer al consumidor desde más allá, ¿no? Dando un salto más allá. En este caso, conocer al consumidor desde cómo reacciona desde su cerebro, ¿no? Cómo reacciona con todos los contenidos, con todos los mensajes a los que podamos acceder con él, ¿no? Y esto básicamente es el neuromarketing, es la neurociencia. Neurociencia aplicada al marketing para conocer a esos consumidores, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el neuromarketing? Bueno, pues porque básicamente estamos ciegos. Somos consumidores y somos personas que estamos ciegos. De hecho, os voy a poner un ejemplo. ¿Quién no ve el error en esta imagen? Que lo ponga por el chat. ¿Hay alguien que no lo vea? Que no os debe corte decirlo, que estoy segura de que muchos no lo veréis. ¿Todos lo veis? ¿Hay alguien que no lo vea? ¿Daniel no lo ve? ¿Alguien más que no lo vea?
Tampoco Juan. Mónica tampoco. Jessica tampoco. Bueno, habrá muchos que no lo pongan. Como han puesto por aquí, Samuel tampoco. Truco, leed palabra por palabra. ¿Ya lo tenemos? Hay dos veces la palabra ser. Está puesta dos veces. Pero fijaros, cuesta, ¿no? Y diréis, jolín, pues es que he estado atento y me cuesta ver ese error, ¿no? Cuando encima os estoy yo diciéndolo. No estáis mal ni nada de eso, ¿eh? Nos pasa a muchos, a mí me pasó también la primera vez, o sea que no os preocupéis. ¿Y esto por qué es? Pues porque no miramos todo lo que vemos igual que no escuchamos todo lo que oímos. Nuestro cerebro tiene que filtrar la información, si no nos volveríamos locos, ¿no? Y al final vamos tan acelerados que no vemos las cosas de una manera tan clara como en otros casos, ¿no? Somos muy selectivos. Y sobre todo porque entra en juego un proceso que se llama atención, ¿no? La atención que nosotros prestamos. ¿Cómo es tan importante la atención para marketing? Bueno, pues porque sin atención, la verdad es que no se genera un convencimiento. No podemos convencer a nuestro target, a nuestro cliente. Sin convencerlo, no podemos generar una acción de compra. No podemos hacer una conversión en esa compra con ese consumidor y, por supuesto, nunca nos va a recordar, no va a recordar nuestra marca. Sin atención no se produce todo el resto de acciones que veis aquí. Es el detonante, es la clave de todo el proceso, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta que somos seres, como decía Rosa al principio, pues donde las emociones juegan un papel esencial, ¿no? Nuestra irracionalidad. Es cierto que somos seres racionales, podemos usar la razón, ¿no? Pero tenemos un peso de irracionalidad muy importante en todo ello. De hecho, os voy a poner un ejemplo. Si solamente utilizáramos la razón, como seres racionales que somos, ¿no? Si solo utilizáramos la razón para comprar una casa, ¿vale? Solamente usando la razón. Para comprar una casa, ¿cuánto tiempo pensáis que nos llevaría? A, unos 5 meses, B, menos de 10 minutos, C, 4 años. A ver, ¿qué decís por ahí por el chat? ¿A, B o C? A, C, A, muchos A's, C's, B's. Bueno, parece que gana el A. Podría haber hecho aquí una encuesta rápida, pero bueno, vamos un poco al lío y vamos a ver quién ha acertado. La verdad es que han ganado los que han puesto la C. ¿Y esto por qué es? Y pensamos, bueno, pero es que yo en 10 minutos entro en una casa y sé si me veo viviendo allí o no. No necesito estar 4 años tomando esa decisión, ¿no? Pues la verdad es que esto es porque nuestra irracionalidad pesa mucho en todos nosotros. Esto se pudo demostrar científicamente por un señor que se llamaba Phineas Gates. Phineas Gates era una persona que trabajaba construyendo vías del tren y para allanar los terrenos, las montañas, hacían grandes explosiones, ¿no? En esas explosiones de tierra, pues un accidente, desgraciadamente, pues hizo que una barra de metal le entrara por una parte de la cabeza y le saliera por la otra. Bueno, pues milagrosamente este hombre sobrevivió a ese accidente. Pero se pudo demostrar, gracias a ese accidente, por así decirlo, qué pasaría si no viviéramos con una zona del cerebro concreta, que es la asociada a todas estas emociones, ¿no? Para que os hagáis una idea, si Phineas Gates viviera a día de hoy con ese accidente, él iría con su coche y iría con su coche, pues yo qué sé, a IKEA, ¿no? Y diría, bueno, pues mira, voy a aparcar en la puerta de IKEA porque tengo que comprar allí. Ya, bueno, pero es que luego el parking de este centro comercial se pone de coches hasta arriba. Casi voy a ser el primero en aparcar al lado de la salida del parking para ser el primero en salir. ¿Llueve? ¿Por qué no lo meto mejor en el parking subterráneo? Ya, pero es que además de IKEA quería pasarme por otra tienda y si lo pongo el coche entre medias, ¿vale? Estaría analizando todas y cada una de las decisiones para ver cuál tomar y tardaría mucho en decidir, ¿no? Por eso su vida social, su vida laboral se fue al traste, ¿no? Pero pudimos demostrar que la emoción juega un papel esencial en todas nuestras decisiones, en toda nuestra vida incluso. Hay autores que ya hablan que más del 90% de las decisiones que tomamos son emocionales, ¿no? Entra la emoción en juego. Me pongo la cámara para que hagamos otro juego, ¿no? Y es que quiero que crucéis los brazos, ¿vale? Que, pues, como los cruzaríamos normalmente. Y quiero que os fijéis qué brazo tenéis por encima, si es el derecho o si es el izquierdo. ¿Lo tenemos?
Vale, pues ahora quiero que racionalmente, si tenéis el derecho por encima, lo pongáis por debajo o a la inversa. ¿Qué pasa? Cuesta un poquito, ¿verdad? Hacer ese cambio. Y estamos haciéndolo racionalmente. Es algo que lo estamos pensando. ¿Cómo nos puede costar tanto cambiar un brazo con otro? Bueno, pues porque esto demuestra que muchas de las acciones que hacemos son automáticas, no las necesitamos y no las tenemos que pensar, ¿no? Por eso la emoción es tan importante. Por eso cuando bajamos unas escaleras no estamos pensando derecha, izquierda, no, simplemente lo hacemos y ya está, ¿no? La emoción, la irracionalidad es esencial en nuestra vida, ¿no? Y esto lo saben las marcas. Coca-Cola vende felicidad, no vende botes de Coca-Cola, ¿no? O publicidad con fines sociales, que nos intenta crear en nosotros pues, un sentimiento de tristeza importantísimo. Campañas súper rompedoras, ¿no? Donde nos movilizan emocionalmente hablando. El uso de bebés. Cada vez que tenemos un bebé, una mascota, están apelando a nuestra emoción, están apelando pues, a ese sentimiento, ¿no? O incluso cuando compramos un producto, tenemos que pensar que compramos intangibles, compramos cosas que no podemos tocar, ¿no? La emoción no se puede tocar. Por ejemplo, en una crema compramos belleza, compramos juventud, compramos esos intangibles, o por ejemplo también en banca. La banca al final es algo súper intangible, estamos comprando un futuro, una estabilidad para nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? O también esa irracionalidad hace que nuestro cerebro pues traduzca cosas que no están ahí, ¿no? Conocéis todas estas patatas, las leyes artesanas, ¿verdad? ¿Sabéis que no pone artesanas ahí? Pone artesancis. Y esto es porque legalmente Leís no podía poner ese nombre. Pero ¿y por qué todos las leemos artesanas? Ahí hay un punto de la I como una catedral, ¿no? Pues leemos artesanas porque vemos un señor muy entrañable, un entorno rural, verde. Bueno, pues nuestro cerebro hace el resto, ¿no? Está automatizando todo ese proceso. O incluso la piara tapa negra, ¿vale? Jamón ibérico, como veis ahí. ¿Esto a qué nos está sonando? La piara tapa negra, ¿a qué suena? A ver ese chat. A pata negra, Andrea, exactamente. Está jugando con ese sonido, ¿no? Tapa negra, pata negra. Encima nos ponen un packaging todo negro y abajo nos ponen ibérico en grande, ¿no? En rojo, pues ya, como digo, nuestro cerebro hace el resto, no necesita mucho más, ¿no? Esto es importantísimo. Por todo esto es esencial para captar a nuestros consumidores con esa comunicación que hemos hablado, con ese marketing, con esas acciones que tenemos que hacer, que despierten en nosotros esa atención, el mensaje que estamos mandando y que cree un vínculo emocional con esos clientes. De esa forma habremos logrado impactar en ese consumidor. La atención y la emoción son básicas, por tanto, para todo ese proceso de construir comunicación, ¿no? Y además de construirla, pues de generar comunicación eficaz, que eso es lo más importante de todo. No podemos comunicar por comunicar, sino que tenemos que hacerlo eficazmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivimos en este mundo, un mundo saturado de información. Tenemos a nuestra disposición un montón de mensajes que llegan a nosotros, ¿no? La realidad es, ¿cuántos anuncios se recuerdan de la imagen anterior, no? Fijaros, estamos hablando de un lugar súper importante o esencial hablando de publicidad, ¿no? Estamos en un lugar entrañable, ¿no? Publicitariamente hablando. Y no vemos los mensajes, nos convertimos en paisaje. Hay tanto estímulo que cuando ponemos un mensaje es un estímulo más. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso tenemos que saber cuánto impactan realmente nuestros mensajes, ¿no? Y eso, por ejemplo, es lo que nosotros hacemos en Sociograph, la empresa que dirijo, ¿no? Medir ese impacto con herramientas de neuromarketing. Una de ellas es la que da nombre a nuestra empresa, que es esta, es Sociograph, se llama igual que nuestra empresa, que de hecho es una patente que nace de la Universidad de Salamanca, y que es este dispositivo que colocamos en la mano de los participantes. Y con esos electrodos que veis en los dedos va registrando la electricidad de nuestra piel. Todos nosotros tenemos electricidad y en base a esa señal nosotros sabemos dos procesos del consumidor. Uno es la atención y otro es la emoción.
¿vale? Con estos dos procesos, como digo, podemos tomar decisiones muy importantes. Y esta tecnología es única en el mundo. ¿Y es única en el mundo por qué? Pues porque es la única capaz de estudiar estas reacciones de forma grupal, de forma conjunta en muchas personas al mismo tiempo. Fijaros, si yo pongo un spot de televisión a un grupo de personas y alguien pues reconoce a la actriz que está saliendo, ¿no? Porque es familiar suyo, por ejemplo, va a reaccionar, va a pegar un pico de atención o de emoción, ¿no? Pero no quiere decir que ese spot consiga generar eso en la gente, sino que esa persona, por experiencia personal, reacciona así. ¿Qué es lo que hace esta tecnología? Pues lo que hace es quedarse con lo que a todo el mundo en el mismo momento le provoca algo. Y lo que es subjetivo, lo que es individual, lo borra, lo discrimina, ¿no? Por lo tanto, llegamos a un nivel de objetividad muchísimo mayor que con otro tipo de técnicas, ¿no? Además que podemos hacer estudios con mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Las muestras, que esto es importantísimo, hacer muestras muy amplias. Estamos trabajando con 300, 400 personas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ahora con esta situación, con grupos pequeñitos, pero haciendo muchos pases, ¿no? Para conseguir ese nivel muestral. Y nosotros en concreto, en la empresa, no solo trabajamos con esta tecnología, por supuesto, trabajamos con otros métodos, como por ejemplo, análisis cualitativos y cuantitativos, los eye tracker, que son unas gafas que saben dónde estamos mirando, o cómo procesamos la información, que son las resonancias magnéticas funcionales o los electroencefalogramas, ¿vale? Que son técnicas de neuromarketing que saben o descifran un poco cómo nuestro cerebro está procesando esa información, ¿no? Todo esto me diréis, bueno, ¿y con qué herramienta nos quedamos entonces para hacer un estudio? La respuesta es con todas. Necesitamos todas las herramientas a nuestra disposición para conocer a los consumidores. Y esto es lo que se conoce como marketing science. El marketing science es una evolución, es el siguiente paso que se está dando en el mercado de la investigación de mercados, ¿no? El marketing science engloba, por un lado, la investigación de mercados, como os digo, con neurociencia, con investigación tradicional, con cualitativo, con cuantitativo, con lo que sea, ¿no? Pero también la parte de marketing analytics. Ahora mismo el Big Data, el Business Intelligence, todos nosotros estamos dejando un rastro en Internet impresionante, una huella digital. Todo eso es información para conocer al consumidor y para conocer cómo siente el consumidor, cómo interpreta qué ha sentido, qué dice que ha sentido y qué hace, ¿no? Que nosotros podemos sentir una cosa y hacer otra, o podemos sentir una cosa y decir otra, ¿no? En definitiva, todo esto es lo que nos ayuda a ver cómo tenemos que trabajar la comunicación de nuestros mensajes para conectar mejor con ese consumidor. Nosotros estamos trabajando en muchos sectores, en el audiovisual, por ejemplo. Trabajamos con Mediaset España, todo lo que veis por televisión de los canales de Mediaset antes pasa por nosotros, para saber de una serie qué personajes funcionan, qué tramas, para hacer los trailers de las películas, ¿no? En retail, experiencias de compra, analizar los escaparates, la experiencia de compra por ejemplo, el grupo Tendam, Springfield, Woman Secret, IKEA, trabajamos con todas estas marcas haciendo este tipo de estudios, ¿no? Análisis de marca también, análisis de branding, cómo emociona una marca o cómo es la experiencia web, cómo es ese recorrido web por una plataforma, ¿no? De e-commerce. Test de producto, diseño, etiquetado, packaging de una botella, por ejemplo, de un nuevo producto, o test de discursos, en el caso, por ejemplo, de discursos políticos. En el caso audiovisual, os voy a enseñar algunos ejemplos. Solemos utilizar casi siempre en estos estudios Sociograph, le ponemos a la gente este brazalete. También incorporamos reconocimiento facial, que son unas cámaras que colocamos delante de los participantes y que en función a los gestos de la cara nos dicen la emoción que está sintiendo esa persona, ¿no? Son estas camaritas que veis aquí, unas camaritas muy pequeñas que se colocan delante de cada participante, ¿no? Incluso, pues también se hacen cuestionarios después de ver esa serie o esa película, ¿no? En cada caso. Porque veáis un ejemplo. Estos son los datos de un anuncio de la lotería de hace unos años, de la señora que pensaba que le había tocado la lotería y era un día antes, ¿no? Aquí tenemos la línea superior, es la línea de la atención, cómo va subiendo y bajando la atención de los espectadores, y la parte de abajo son las reacciones emocionales, la cantidad emocional. ¿Vale? Aquí vamos a ver, pues, por ejemplo, que hay segundos de caída de atención. Podemos hacer un anuncio más corto, ¿no? O donde insertamos el insight, cuando desvelamos ese insight del anuncio, cuando desvelamos la historia, ¿se produce emoción o no se produce emoción? Y lo interesante es la comparativa con
con otros spots. Nosotros tenemos analizados más de 5.000 spots y aquí veis, por ejemplo, estos puntos verdes son anuncios de Navidad de diferentes marcas, ¿no? El punto blanco sería el anuncio de la lotería de ese año, ¿no? Entonces podemos saber dónde está respecto al resto, pensando que tenemos un cuadrado que es que está arriba a la derecha, ¿no? Si tu anuncio se posiciona ahí, tiene muchas probabilidades de funcionar, ¿no? Como os digo, esto lo hacemos para todos los contenidos de Mediaset España desde hace 8 años, ¿no? Para todas sus series y podemos ver dentro de una serie pues cuáles son los momentos de caída, cuándo cambia la atención, cuándo sube, cuándo baja, qué está pasando en la serie, qué estaba pasando en las caídas, qué trama estábamos contando o qué personaje aparecía, ¿no? La comparativa incluso entre los personajes, qué personajes son mejores, cuáles son peores, ¿no? Para después decir, bueno, pues este personaje lo mismo el capítulo que viene lo tenemos que cambiar, ¿no? O es que es un personaje que es esencial, aunque tenga malos datos, pero le necesitamos porque nos ha costado mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos que hacer una trama con otro para que lo levante, porque hay otro que es muy bueno, pues vamos a juntarlos y así vamos a conseguir que tengan mejores datos, ¿no? Todas estas combinaciones se establecen, incluso qué personajes funcionan mejor en qué tramas. Puede haber un personaje muy bueno, pero que en una trama no tenga buenos resultados, o al revés, un personaje que tenga malos datos, pero que en una trama en concreto funcione muy bien. Pues a lo mejor les damos pistas a los creativos para decir, vale, pues vamos a trabajar esta trama con este personaje, ¿no? Qué emociones se producen en cada momento, si necesitamos provocar alegría, en qué momentos puntuales provocamos alegría, qué está pasando, ¿no? Esto es interesantísimo de cara al punto de vista creativo, ¿no? O qué momentos tenemos que elegir para un tráiler de una película, ¿no? Pues vamos a coger los momentos donde suba la atención. Después de ahí seleccionaremos, pero esos momentos sí o sí tienen que estar, ¿no? O estudios, por ejemplo, de branding, cómo es la imagen percibida de una marca y qué importancia le damos a todos los atributos desde la marca, cómo es la imagen emitida, ¿no? Tendría que coincidir, lo que queremos emitir tendría que ser lo que la gente perciba, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis que el atributo 2 de esta marca en concreto no se percibe mucho, está, pero no se percibe. Y en cambio, en la imagen emitida, la marca le da mucha importancia a ese atributo. Pues tendríamos que hacer estrategias de comunicación y de marketing que potencien el atributo 2. Todos estos datos los hacemos después por sexo, por edad, hombres, mujeres, diferentes pues, criterios, ¿no? Que tengamos. O incluso en retail, como os decía, qué zonas de un centro comercial son mejores, qué zonas tienen más impacto. En este caso, pues la zona de ocio funciona mejor que el resto, ¿no? O qué recorrido hace la gente por una superficie, por un centro comercial, o cuando están en esa experiencia de compra y ven una pantalla, ¿qué impacto tenemos? O cuando vemos una PLV, que es la publicidad en el lugar de venta, ¿qué está pasando? Cuando vemos una oferta, ¿no? Todo esto nos ayuda muchísimo después a hacer estos mapas de impacto de un establecimiento, pues a ver qué zonas son más frías, de qué zonas son más atractivas o menos, ¿no? Para poner, pues, por ejemplo, las nuevas colecciones en ciertos lugares o promociones en otros, ¿no? O incluso, como os digo, en experiencias online, lo mismo. ¿Cómo es la experiencia de impactante de mi web versus la competencia? Tenemos que trabajar esto, ¿no? Para ser muy, muy competitivos en este sentido. Y bueno, esto es un poco todos los datos que podemos obtener con este tipo de herramientas, que son muchísimos, os estoy poniendo aquí una muestra, ¿no? Pero al final se trata pues de medir también emociones, ¿no? Que las emociones son esenciales, incluso, por ejemplo, en el cine. Nosotros trabajamos con Seminci, el Festival de Cine Internacional de Valladolid, donde la emoción en cine es esencial, como os digo. Y damos un premio a la película dentro del festival que consigue emocionar más al público. Tenemos un eslogan que es tú pones la emoción, nosotros la entrada, donde invitamos a la gente a participar al cine a cambio de que se ponga esta tecnología. Entonces nosotros testamos todas las películas que entran en concurso y damos el premio a la que emociona más, ¿no? La emoción es esencial en todos los sentidos, ¿no? Si algo no nos emociona, directamente no existe. Si algo no nos conecta emocionalmente, va a pasar desapercibido para nosotros, ¿no? Por eso el marketing science y todas las nuevas tendencias de investigación son esenciales para conocerlo y para poder después
tomar decisiones desde lo profesional y desde la empresa, sobre todo, que sean de éxito y que sean satisfactorias. Bueno, creo que ya más o menos he cumplido el tiempo, he intentado ser estricta con esto, pero creo que tenéis ahora un turno de preguntas, creo, Rosa. Sí, efectivamente. Podéis preguntar cualquier cosa. Venga, alguien que se lance, alguien que rompa el hielo. Bueno, yo sí que, me interesa, has hablado de que analizáis trabajáis en distintos sectores, retail, bueno, has puesto ejemplos. A mí me llama la atención el tema de los discursos, que también analizáis, ¿no? Cómo funcionan, si funcionan mejor, si funcionan peor. Entonces, te quería preguntar por el tipo de trabajos que hacéis exactamente y si habéis notado que ha ido creciendo el interés por este análisis de los discursos en los últimos años o en periodos puntuales, cómo es la cosa. Totalmente. Pues sí, Rosa, la verdad es que en discursos se puede aplicar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, estamos en México, nosotros tenemos sede allí y allí trabajamos mucho discurso político. Entonces, para testar, por ejemplo, qué temas interesan más a la ciudadanía o qué ponentes, porque una cosa es el discurso y otra cosa es la persona que lo lidere, ¿no? Que aquí trabajamos mucho incluso con influencers. Las marcas nos dicen, oye, ¿a qué youtuber tengo que contratar? ¿No? Que al final es lo mismo, es un ponente, es alguien que realmente represente tu discurso y que represente tus ideas, ¿no? Entonces, hacemos, como te digo, tanto de temáticas, ver qué temáticas son las que más atraen. Esto lo hacemos sobre todo con un focus group, ¿vale? Con, bueno, varios focus group, por supuesto, donde se tratan temas, ¿no? Y a la vez medimos a esas personas que participan en los estudios y vemos qué temas son los que más atraen. O incluso dentro del tema, qué frases atraen más, ¿no? Para después hacer eslogans o para hacer insights de campañas, ¿no? Ejes de comunicación. Todo esto se trabaja muchísimo. Y en el caso de los ponentes o de los influencers, se van pasando imágenes o se van pasando a esos ponentes haciendo discursos, ¿no? También no lo hemos hecho tanto, no trabajamos tanto en eso, pero se podría hacer para entrenamiento de ponentes, ¿no? Para que mejoraran en ciertos aspectos. Si hay un ponente, por ejemplo, que su comunicación no verbal no es buena, pues trabajarlo, ¿no? En ese aspecto se podría aplicar perfectamente. Como te digo, aplicación sobre todo en el campo de la política en México y aquí en España mucho discurso comercial para ver lo que te digo, eslogan de campaña, para ver insight, para ver estrategias de comunicación, que aunque no es un discurso propiamente dicho, pero sí que lo estamos haciendo en esa línea. Hemos hecho también mucho elevator pitch, cuando hacen un resumen de la empresa, ya sabéis, para vender la empresa, para mejorar ese discurso, ese elevator pitch, lo hemos testado. Incluso en el mundo audiovisual lo que se llaman los pitching, que es lo mismo, pero los pitching son ponentes que lanzan sus ideas de series. Pues la idea de nuestra serie es que está basada en esta historia o con estos personajes, entonces tienen eso, 1, 2, 3 minutos para contar la serie. Y entonces los productores, en base a esos pitching, pues financian la serie. Y eso también lo hemos hecho, ¿no? Pero bueno, como te digo, son muchos campos en los que se puede aplicar. Muy interesante, Elena. Y otra duda que tengo, de las distintas herramientas que utilizáis, las distintas tecnologías que empleáis, pues el control facial, ¿no? El ojo, ¿cómo es el peso? Es decir, ¿cuáles son las que se utilizan más, cuál se utiliza menos? Pues depende muchísimo. Sí que es verdad que, a ver, hay que ser realistas, ¿no? Cuando hablamos de tecnologías, tenemos que pensar en qué queremos obtener. O sea, esto es lo mismo, ¿no? Hay muchos clientes que, por ejemplo, me dicen, yo es que quiero aplicar neuromarketing. Vale, qué quieres saber? Pues quiero saber si mi película gusta. Pues es que no tienes que aplicar neuromarketing, tienes que preguntar si a la gente le gusta la película, ¿no? Eso es un cuestionario. Entonces, cada estudio es diferente en función a eso, a qué queremos obtener, qué información nos interesa, ¿no? Y como te digo, pues cada caso es un mundo. Sí que es verdad que las técnicas más de procesamiento, estas que pongo aquí, la resonancia magnética funcional, el EEG, el fMRI, todas estas técnicas son muy médicas.
Entonces, tenemos que estar en un entorno pues muy controlado, muy laboratorio, la gente tiene que estar muy quieta, son individuales, necesitamos incluso un médico que nos ayude a saber cómo son esos datos. Entonces, claro, los resultados tardan mucho y para alguien que necesita en el mercado, es que yo necesito saber si mi anuncio es bueno o no, pero porque lo estrenamos pasado mañana, ¿no? Pues estas técnicas no se suelen utilizar tanto, se utilizan otras pues como Sociograph, el reconocimiento facial, que están más en ese uso. El eye tracker, esas gafas que os digo que graban dónde estamos mirando, pues no tiene sentido, por ejemplo, en una película. ¿Qué más me da donde mires? Yo quiero saber si lo que estás viendo te está emocionando o no, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, el eye tracker para web, ¿no? Para saber dónde tenemos que poner un anuncio, si es en la esquina superior o en la inferior. Entonces, ahí sí, es muy importante un eye tracker. Cada caso, como os digo, depende de lo que queramos obtener, de los objetivos que tengamos. Yo quiero saber dónde mira la gente para saber dónde colocar un anuncio, un eye tracker. Yo quiero saber si impacta mi spot y si tengo que hacerlo más corto, pues otro tipo de técnicas, ¿no? Como digo, cada caso es un mundo. Muchas gracias. Jesús, he visto que está por ahí. No sé si quieres... Voy, por aquí estoy. Nada, Elena, ahí. buenos días. Voy con la cámara. Muy buenas, Jesús, un placer, como siempre. Siempre verte, qué bien, qué bien. Bueno, nada. Aunque sea a la distancia, pero por lo menos que nos veamos, que eso es bueno. Eso es. Estupendo. Oye, yo tengo una pregunta, lo que pasa que a lo mejor ya la has respondido, pero bueno, voy a hacértela porque es algo que tengo, vamos, que no lo tengo muy claro. Cuando identificamos, vosotros identificáis las emociones, ¿no? Pero ¿las podéis clasificar? Es decir, sí. Se puede clasificar, porque la emoción, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Alguien que monta en una montaña rusa, hay gente que se lo pasa muy bien y hay gente que se muere de miedo. Entonces, tenemos emociones diferentes, ¿no? Tal cual, eso es. De hecho, nosotros tenemos las dos técnicas, como te digo, por ejemplo, que en audiovisual, ¿no? Cuantificamos con Sociograph. Con Sociograph nos dice cantidad de emoción, de todo el conjunto. Pues hay una emoción del 70% impacto, ¿vale? Pero después necesitamos reconocimiento facial para saber el tipo de emoción. Okay. Aquí lo que tenemos es, con estas cámaras, como os enseñaba, ¿no? Estas cámaras registran los microgestos. ¿Qué pasa? Que aquí cada persona va a tener una emoción diferente. Yo puedo ver una bici y llorar porque me caí de pequeña, o puedo tener una bici y recordarme y ser súper entrañable, ¿no? Entonces, la cosa es esa, ¿no? Que depende mucho de la persona que está enfrente. Por lo tanto, necesitamos mucha muestra para saber una emoción concreta que está provocando, ¿no? Porque ahí es subjetivo. De la otra manera, sí tenemos la cantidad emocional, que sabemos que es un 70% de emoción, y dentro de esa emoción podemos saber que hay mayoría de alegría o mayoría de tristeza o mayoría de lo que sea. Qué bien. Vale. Sí, mira, lo habías contado, lo que pasa que sí que es verdad que la integración, bueno, al final hay que utilizar un montón de recursos, integrarlos, ¿no? Y digamos, sacar las conclusiones. Por eso, como tú bien dices, al final la muestra tiene que ser una muestra representativa para que, bueno, para que las conclusiones sean buenas, claro. Eso es. Qué bien. Nada, siempre súper interesante, ¿eh? Siempre lo que cuentas. Yo animaría, ahora que a todos vosotros, a todos los estudiantes de comportamiento del consumidor, de fundamentos de comercialización, que no dejéis pasar esta oportunidad, que tenéis aquí a Elena y ella está encantada de que le hagáis preguntas. Cualquier duda, cualquier inquietud. Mira, Alex, gracias, Alex. Sí. ¿Cómo se calcula el margen de error a la hora de lanzar productos destinados a las generaciones más jóvenes? Pues la verdad es que se calcula de la misma manera. Al final necesitamos, para obtener datos representativos, necesitamos una muestra de 350 personas, más o menos, a nivel España, ¿vale? Depende un poco del caso que necesitemos. Entonces, aquí lo que se hace es estadística al final, ¿no? Es cuánta gente necesitamos y en base a eso pues se calcula el nivel muestral y se pasa la película, lo que sea que vayamos a estudiar con ese número de personas, ¿no? Y a partir de ahí ya se sabe ese margen de error. Y se hace de la misma manera con todos los targets, ya sea con jóvenes, con adultos, en eso no cambia.
No sé si te he contestado a la pregunta, Alex. ¿A partir de qué edad? Nosotros estamos haciendo estudios con edades muy, muy, muy pequeñitos. De hecho, hacemos muchísimos estudios con niños, con bebés. ¿Por qué? Pues porque son pura emoción y tú a un bebé no le puedes preguntar, oye, ¿te ha gustado o no te ha gustado? ¿Qué personaje de la serie te ha gustado más? ¿No? Y es súper chulo en este aspecto porque colocamos esos dispositivos y no necesitamos que nos hablen. Directamente con esa medición ya sabemos cómo se comportan, ¿no? Y además es que los bebés y los niños pues tienen una emoción impresionante, muchísimo más alta que el resto, ¿no? Y luego también se estandariza mucho, lo que decía antes Jesús, ¿no? No podemos comparar, por ejemplo, el olor de un vino cuando estamos analizando pues, los aromas, ¿no? Con una experiencia en una montaña rusa. Cada caso tiene que tener su propio benchmark, su propia comparativa, ¿no? Tenemos que comparar series de televisión con series de televisión, vinos con vinos y experiencias de montañas rusas con experiencias de montañas rusas. No podemos mezclar. Gracias a ti, Alex. Cuando entras a una web, ¿qué diferencia hay en aceptar o rechazar las cookies? Ay, depende de qué web, depende de qué cookies y depende de cómo te lo cuenten, ¿no? Esto, cada caso, insisto, es un mundo. No podemos estandarizar eso, ¿no? Y tendríamos que estudiar cada caso, como digo, de forma aislada, pero sería un buen estudio, ver qué pasa cuando estamos en una web concreta y aceptamos o no las cookies. María Yolanda, ¿se pueden educar las emociones? Se pueden educar desde nuestro propio razonamiento, no desde lo que nos provoca un estímulo, ¿vale? Esto es diferente. Una cosa es cómo yo puedo gestionar mis emociones, ¿vale? Que aquí hay un mundo de trabajo de educación emocional, por supuesto. Pero aquí lo que estamos viendo es cuando yo te pongo algo, cómo te emociona ese algo. Y eso es la diferencia, ¿no? Es desde el otro lado, vamos a decirlo así. ¿Consideras las fórmulas e índices tan importantes como las encuestas? Claro que sí, claro que sí. De hecho, todos los datos de encuestas y de observaciones se integran en los algoritmos de neuro. Es decir, al final son datos de aquí, datos de allí, datos de muchos lados, ¿no? Y los metemos todos en la misma lavadora de los algoritmos y el algoritmo ya nos da un peso a cada cosa dependiendo de lo que estamos estudiando, ¿no? Pero son súper importantes también, por supuesto que sí. No podemos olvidarlo. ¿Y los estudios son realmente fiables? Campañas políticas, canciones, sí. En este caso, yo os diré que nosotros tenemos un índice un ROI, un índice de éxito de más del 95% en lo que estamos haciendo. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues bueno, pues si yo le digo a Mediaset que la serie va a ser muy buena, después tenemos el dato de audiencia. Entonces, tenemos que comparar esos dos datos, ¿no? Quiere decir que yo ya diga, mira, esta serie va a ser una bomba, por ejemplo, la serie El Príncipe, ¿no? Que siempre pongo este ejemplo. Y coge Mediaset, por ejemplo, y la pone el día de la final de un mundial de fútbol. No la va a ver nadie. Entonces, que haya un buen contenido no quiere decir que tenga audiencia. Suele ser así, ¿no? Pero por eso es tan importante trabajar con los equipos de marketing, de planificación, creativos, todos a una para que los datos les ayuden en todo el proceso, ¿no? Esto no es una bola de cristal. No, desafortunadamente no es así, ¿no? Y afortunadamente para nosotros como consumidores somos muy complejos. Yo puedo decir, mira, este vino, por ejemplo, es muy bueno, pero luego llegar al lineal de los vinos del supermercado y la competencia pues me